estética en un establecimiento cercano. En este material grabado con cámara oculta, se aprecia cómo animales demacrados, las llamadas vacas caídas o downer, son arrastradas por el suelo con una soga. Si no se mueven, son azotadas. Si miran aquí ahora, verán que el animal ha colapsado. Las personas que acudieron al acto informativo apenas pueden creer que estas escenas sucedieron en su vecindad. Por desgracia, ahora tenemos que observarlo en detalle. Es importante. Ahora el hombre regresa para dar la puntilla. Lleva un cuchillo y un dispositivo para matar. Ahora le corta el cuello. Lo que se ve en pantalla no suele trascender a la opinión pública. Cámaras de vigilancia, vallas, alambre de púas, servicios de seguridad, perros, se protegen con todos los medios. Y por eso tuve que desarrollar mis tácticas, porque pensé, ok, hay que documentarlo en secreto como un periodista de investigación. Hay que colarse para informar a la gente y que pueda formarse una opinión. Debería darles vergüenza. ¿Quién es? ¿Dónde vive? Tenemos que respetar, por supuesto, los derechos individuales de las personas, incluso de las personas malvadas, porque si no, no se gana nada con alguien que se tome la justicia por su mano. Es todo un sistema, la industria láctea que destruye sistemáticamente a los animales. Friedrich Mühl observa los mismos patrones no solo en los escándalos en sí, sino sobre todo en nuestras reacciones. Por ejemplo, el tema de las vacas enfermas. La gente dice, eso es extremo. Sí, claro que hay que detenerlo. Pero la gente no entiende que eso es parte de un sistema. Las condiciones de cría son muy malas. Los animales deben dar la máxima cantidad de leche. Tienen una vida corta. Se enferman y se lesionan en muy poco tiempo. Y se convierten en esas vacas caídas. Son solo el otro lado de todo el problema. La industria láctea. Por un lado se produce leche. Por el otro salen las vacas moribundas. Después de la reunión ciudadana, las imágenes siguen presentes en la gente. Muchos no quieren irse a casa. ¿Todo bien por aquí? Ha surgido una vigilia delante de la carnicería en Me cuestión. gustaría agradecerle su labor. Gracias. Si no hubiera gente como usted. Pero tomen una determinación. Intenten salir de este sistema. Porque la gente siempre me dice, encontré un carnicero de confianza y es mejor. Es ecológico. Es un círculo vicioso. Siempre lo mismo. Pero también hay personas que nos escriben en Facebook cosas como tomarse la justicia por su mano. Pero el mayor castigo que podríamos imponer a esa gente es comprar brócoli. El verdadero objetivo de los activistas no es cerrar algunos mataderos. Ustedes son realmente geniales. La meta es sacarle a la industria el apoyo de la sociedad poco a poco. Todos pueden contribuir. Me hice vegano a los 13 años porque simplemente dije que no quería eso. Y esa es la razón por la que duermo bien de noche, a pesar de que tengo que mirar esa basura todo el día. Hay gente que me escribe en Facebook, eso es terrible y no puedo parar de llorar. No tengo que llorar por los animales. Me pone triste, pero también sé que no contribuyo a eso. Friedrich Mühl no solo se convirtió en vegano a una edad temprana, sino que también tuvo claro desde el principio que quería hacer del trabajo por los animales su profesión. Durante mucho tiempo trabajó para una gran organización de protección animal. Pero no es una organización por los derechos de los animales. Dicen que quieren un mundo sin sufrimiento animal, pero para ellos eso significa que el cambio no es más que la mitigación de la explotación animal. Y así era. Yo iba a las cadenas de supermercados y negociaba con ellas. Entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados más se le puede dar al animal? Se les permite dar 2 o 4 brincos a un conejo. Y también negocié sellos de calidad. Para cada especie, por ejemplo, para los gansos. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué es innegociable? Y por eso,
Sé que así entras muy pronto en una burbuja. No son monstruos, como les gusta escribir a muchos proteccionistas en Facebook, algo así como bestias humanas. Los gerentes de las cadenas de supermercados, los jefes de los consorcios avícolas y de la carne, son gente amable y saben muy bien qué hilos mover. Así lo hicieron conmigo y fui parte de ese modelo durante años. Todos conocemos esos sellos de los supermercados. Hace unos años, la Asociación Alemana de Protección de los Animales hizo publicidad de etiqueta. Esta es Paula. Paula tiene un nuevo novio. Hoy cenarán juntos por primera vez. Paula tiene ganas de milanesas o pollo. Su novio no está de acuerdo porque ama a los animales. Le molesta que los pollos tengan que llevar una vida triste en un espacio reducido hasta que sean sacrificados. Paula objeta que ahora hay sellos de protección animal que garantizan más espacio a los animales. En el primer nivel se establece un máximo de 17 pollos por metro cuadrado. 17 pollos por metro cuadrado. A cada animal le queda una superficie equivalente a un folio. Colaboré durante mucho tiempo. Me puse muchas líneas rojas que luego se traspasaban una y otra vez. Hasta que llegué al punto en el que dije, está bien, este es el último límite. Si vuelve a haber otro vergonzoso sello de calidad, que en realidad no aporta nada a los animales, entonces me voy. Y renuncié en la Nochebuena de 2012. Uno de los momentos más felices de mi vida. Una liberación. Y de repente lo vi con claridad. Ahí está la meta. Esa meta es la abolición completa de la ganadería. Imágenes aterradoras en una planta de engorde cerca de Dillingen. Animales gravemente heridos con heridas abiertas. Cerdos devorándose unos a otros. ¿Es un caso aislado o podrían surgir más? Es la excepción o lo normal en la industria ganadera de Suabia. Proteccionistas filman con cámaras ocultas. La policía investiga las denuncias de crueldad animal. Muchos pobladores no pueden imaginar que el escándalo tuvo lugar en una pequeña localidad de 2.000 habitantes. Los proteccionistas montaron cámaras en el matadero municipal. Lo que se nos vende como anestesia es en realidad una terrible agonía. Kulmbach-Kertringen no es la tan citada oveja negra, es un rebaño. La realidad es el estado de emergencia. Bélgica. En este bosque, junto con decenas de animales rescatados, vive el activista Tobias Lennart. Al pavo le gusta mirarse en el espejo. Siempre se queda allí y se mira en el espejo. Cuando se trata de cuestiones morales, es difícil llegar a un caso más claro que la cuestión del veganismo. No estoy seguro de muchas cosas en el mundo. Veo luces y sombras. Pero, y eso es quizás lo que me atrajo a este tema, lo veo con mucha claridad. Hay muy pocos argumentos para seguir comiendo animales. Y desde luego no veo ningún argumento para tratar a los animales como lo hacemos hoy. Y sin embargo, nuestros argumentos no tienen el poder de convencer a la mayoría de la gente. Y eso es muy frustrante para los activistas, para las personas que quieren un cambio. En lugar de continuar estudiando argumentos y datos, debemos admitir que no haremos realidad nuestras ideas solo mostrando hechos. Su objetivo es el mismo que el de Friedrich Schmitz y Friedrich Müller. Pero él cree en otra forma de lograrlo. Hubo un estudio con filósofos morales, profesores de ética, a quienes se les preguntó, ¿cree que matar y comer animales puede justificarse moralmente? Y aunque en este estudio claramente la mayoría pensaba que comer carne era moralmente incorrecto, menos de la mitad vivía de modo vegetariano.
En general, los éticos no tienen conductas diferentes a las de los no éticos, a pesar de que trabajan con argumentos morales todo el día. No donan más dinero, no donan más sangre, rara vez llaman a sus madres y dejan su basura tirada con la misma frecuencia. Es un ejemplo de la discrepancia entre actitud y comportamiento. Tienen la actitud y las ideas correctas, pero eso no desemboca en un comportamiento correcto. Mi idea es que debemos enfocarnos en lo opuesto, hacer que las personas cambien su comportamiento, ofreciéndoles productos tan buenos que ya no necesiten argumentos o razones para probarlos. Y así podremos hacer que olviden lo que tanto amaron. Tener una experiencia de sabor vegano realmente buena los volverá permeables a los argumentos del veganismo. En el trato concreto con seres humanos y animales, tomamos decisiones éticas de manera diferente que en los juegos de pensamiento abstractos de los filósofos. Nuestra razón no es una jueza que sopesa neutralmente hechos y emite su veredicto, sino más bien una abogada que busca argumentos para legitimar su comportamiento. Si ya no nos sentimos acusados, dice Tobias Lennart, es más fácil para nosotros aceptar los argumentos de la otra parte. Nos gusta creer que la esclavitud fue abolida únicamente debido a la indignación moral, porque la gente estaba harta y dijo, no podemos tratar así a nuestros hermanos y hermanas. Nos gusta creer que esa fue la única razón. Y esa fue una de las razones, pero también hubo otras más pragmáticas y cotidianas. Por ejemplo, también era la época de la Revolución Industrial. Y se inventó la máquina de vapor, y en ciertos casos una máquina era más barata aún que los esclavos. Así que podemos imaginarnos a un dueño de esclavos diciendo, bueno, tengo esta alternativa, ya no necesito esclavos. Hoy diríamos, el tipo es una mala persona. Libera a sus esclavos solo porque tiene una alternativa. Debería haberlo hecho mucho antes. Pero desde un punto de vista pragmático, podemos alegrarnos de que haya una alternativa que ayude a la gente, que les ayude a ver lo que está mal. Colonia. Anuga es la feria de alimentos más grande del mundo, con expositores de 98 países. Casi todos los grandes consorcios cárnicos están aquí. Presentan con orgullo sus últimos productos. Pero cada vez, más alternativas vegetarianas y veganas se abren paso. Hola, ¿le gustaría probar algo sin carne? ¿Vegano? Totalmente vegano. ¿Cuál es la base? Guisantes. ¿Qué le parece? Buena textura. A pesar de que las alternativas mejoran día a día, Tobias no cree que debamos alentar a todas las personas a convertirse directamente en veganos. Porque la investigación psicológica muestra que las personas solo intentan cambiar si creen que pueden sostener ese cambio. Algunas personas dicen, nunca podría dejar de comer queso. Yo les digo, pues siga comiendo queso y deje todo lo demás. Porque si se dice o todo o nada, también debe usted renunciar al queso. El queso es terrible para los animales. Entonces la gente probablemente no hará nada. Si se pide todo o nada, generalmente no se obtiene nada. No se trata de que el 1% de las personas haga algo perfecto, sino de que millones hagan algo imperfecto. Incluso dos personas que solo coman carne los fines de semana pueden tener un mayor efecto juntos que un vegetariano. Y para Tobias Lennart, el efecto es lo que cuenta. Recuerdo una situación en un hotel. Estaba con un grupo de impulsores de cambios sociales, pero no había vegetarianos ni veganos. Yo di una charla sobre mi tema y luego los organizadores preguntaron, ¿quién va a comer vegano esta noche? Y todos levantaron la mano.
Y yo dije, no, no, por favor, porque había comido en ese hotel la noche anterior y había sido terrible. La comida vegana era horrible. Prefiero que coman carne esta noche, les dije, porque lo peor que puede pasar, el enemigo número uno, es la mala comida vegana. Si le das eso a la gente, confirma sus prejuicios y estamos más lejos que nunca de la meta. Para él, el camino hacia una era sin carne implica décadas de desarrollo y compromisos. Hay que tener el coraje de romper las propias reglas. El pragmatismo expresa, en cierto modo, cuánto queremos alcanzar nuestros ideales. Uno debe estar dispuesto a sacrificar algunos principios idealistas para lograr su objetivo y no insistir en la propia pureza. Tradición con buen gusto. Hola, Hola. ¿puedo ayudarlo? Llevan filmando mucho tiempo. Sí, están haciendo un documental sobre el futuro de la alimentación para el canal Arte. Ustedes son tradicionalmente una compañía de carne, pero también están incursionando en productos vegetarianos y veganos. ¿Qué le parece? Muy bien, es la única forma de progresar. Se hacen alianzas con personas y organizaciones que no necesariamente tienen las mismas ideas que uno, que transitan con nosotros parte del camino, pero no todo el camino. Debemos aceptar que habrá imperfecciones. Me gusta decir que el nuevo sistema tendrá que construirse con dinero del viejo sistema. Puede parecer injusto que todas estas grandes corporaciones de alimentos ganen tanto dinero matando animales y vendiendo productos animales, y que ahora quieran obtener ganancias con las alternativas porque ven que son rentables. Parece injusto, casi indignante, pero me temo que no hay otra manera. Cuando Tobias Lennart imagina el futuro, piensa en un largo pero claro camino. Si cada vez más personas reducen sistemáticamente su consumo de carne, comprarán cada vez más productos sustitutos. La creciente demanda financia nuevas innovaciones y las alternativas cada vez mejores conducen a una demanda cada vez más rápida. Un sistema que se retroalimenta. Si hay un producto idéntico, con el mismo sabor y la misma sensación, tal vez incluso más barato, mejor para el medio ambiente y libre de sufrimiento animal, porque alguien diría, quiero que mi carne provenga de animales muertos. Tobias Lennart sostiene que una vez que comer carne sea tan anormal como hoy en día fumar en un restaurante o conducir sin cinturón de seguridad, se llegará a un punto de no retorno. En una primera etapa, la alimentación de base vegetal se convertirá en la norma. Y luego habrá cada vez más personas que se sumen hasta que los que coman y produzcan productos animales sean una minoría. Comer animales será mucho más caro e incluso podría estar prohibido. En el futuro miraremos hacia atrás a esta época y nos preguntaremos, ¿qué le estábamos haciendo a los animales en la ganadería? En todo movimiento social hay idealistas y pragmáticos. Pragmáticos como Tobias Lennart exigen menos de cada uno de nosotros que otros activistas. Por eso, quizás este enfoque nos resulte instintivamente más simpático. Pero también se podría decir que activistas como Friedrich Mülln tienen una imagen más positiva del ser humano, porque confían en que somos capaces de cambiar por propia iniciativa. Hacemos su parrillada de verano. Genial. La serie sobre la polémica en torno a la carne termina en este matadero abandonado del sur de Alemania. Tuvo que cerrar después de una revelación de la Organización de Protección Animal SOCO. Es una sensación agradable no escuchar esos terribles gritos de los cerdos, no tener ese horrible hedor de la sangre, los intestinos y el miedo del matadero. Sí, es un lugar tranquilo. Solo faltaría que en el techo crecieran algunos árboles. Pero eso puede llevar algún tiempo. Se acaba de anunciar que el matadero volverá a abrir.
Sí, es como el mito de Sísifo. Se hace rodar la piedra montaña arriba e inmediatamente rueda de nuevo hacia abajo. Pero hacemos esto desde hace décadas. Y solo digo, en algún momento, la montaña no estará más. En antropología hay una teoría fascinante. Hace 2 millones de años, nuestros antepasados comenzaron a comer carne. Para cazar en grupo, el comportamiento cooperativo se volvió cada vez más importante. Saber exactamente lo que el grupo espera de nosotros resultó ser una ventaja evolutiva. Esta comunidad se ha convertido en una parte de nosotros, una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. En cierto sentido, nuestras ganas de comer carne nos dieron la capacidad de pensar moralmente. Irónicamente, hay muchos indicios hoy en día de que esa misma capacidad de pensamiento moral, 2 millones de años después, nos llevará a abandonar nuestras ganas de comer carne. Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la 10ª sesión de la cátedra Low Mouse, una nueva ética con los seres sintientes no humanos, liberación animal, organizada por la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Hoy nos encontramos en el Ágora para reflexionar sobre un tema que ha cobrado relevancia en la sociedad últimamente, motivado por diversas razones como el cuidado del medio ambiente, los beneficios para la salud y el respeto por los animales. El veganismo es una decisión de vida personal que puede influir en lo colectivo. Para ello, nuestra ponente invitada desarrollará la ponencia cuyo nombre es Veganismo, de la decisión individual a la construcción colectiva. Esta sesión busca abrir un espacio de reflexión crítico y propositivo sobre el veganismo como una opción disruptiva y sensible frente al sufrimiento de los animales de consumo que son sometidos a la industria de los alimentos. Para ello, contamos con la participación de una invitada cuya trayectoria académica y profesional nos ofrecerá una visión interdisciplinaria y profundamente crítica de los retos que enfrenta esa decisión individual y esa construcción colectiva a la cual nos va a hablar y de esta acción en esencial que es la decisión de ser vegano. La Magister Juliana Barberi ha sido activista por la naturaleza de los animales a lo largo de su vida, ha convertido la defensa de estas causas en el motivo de su existencia y ha tenido la fortuna de poder desempeñarse en diferentes campos como divulgadora y promotora de cambios sociales. Tiene el liderazgo necesario para dirigir organizaciones, proyectos y cursos académicos relacionados con la defensa de los animales y el planeta. Dentro de su experiencia laboral, encontramos que ha sido docente de la Universidad de Antioquia desde 2022 como asesora del programa sociojurídico de protección a los el programa sociojurídico de protección jurídica a los animales. Allí mismo se ha desempeñado también como coordinadora del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales y en la actualidad es docente cátedra de la materia Fundamentación Ambiental, curso obligatorio para todas las carreras de la Universidad Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Además, ha sido asesora de diferentes concejales de Medellín sobre la creación de políticas y acuerdos a favor de los animales y ha sido en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, se ha desempeñado como auxiliar de laboratorio de sostenibilidad, ha apoyado el proyecto de investigación de atropellamiento de fauna silvestre en las calles nacionales. Además, desde 2013 hasta la actualidad ha sido fundadora y directora de la Corporación Red de Ayuda a los Animales Raya, ganadores de la condecoración Orquídea, distinción Vida, premios de experiencia relevantes de participación ciudadana, Parque de la
Conservación 2021-2022 y creadora del podcast Ládralo. Ha sido asesora de proyectos estratégicos de Population Balance en Estados Unidos desde mayo de 2024 hasta la actualidad y ha sido co-creadora de contenidos digitales sobre sobrepoblación, sobre giro ecológico, desigualdad social, degradación ambiental y negación de los derechos reproductivos. Es ingeniera biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y magíster en desarrollo sostenible. Además, el título de su trabajo de grado de esta maestría fue Corporación Raya, ya mencionada, una experiencia de activismo, gobernanza y sostenibilidad a través de la protección animal. Les recordamos que al finalizar las intervenciones se abrirá un espacio de preguntas para el público, por lo que les invitamos a ir anotando sus inquietudes durante la presentación. También queremos exaltar la intención desde la dirección de la coordinación de la cátedra y de la Escuela de Derecho de plantear este tipo de escenarios en el que se cuestionan cosas tan básicas como lo que comemos y que van encaminados a cuestionar si de pronto en un futuro podríamos llegar a ser juzgados no solo por lo que hacemos, sino también por lo que comemos. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la ponente, a quien agradecemos su participación. Buenas tardes a todos y todas que están aquí en este auditorio. Muchas gracias por venir a pesar de la lluvia, qué aguacero tan bravo. Como decía María Paula, pues la idea es hoy hablar un poco del veganismo desde la decisión personal hasta lo que se está haciendo colectivamente, pero yo no quiero pues que esto sea como una charla, pues aquí yo hablando y no, es como una conversación de todo el tema del veganismo basado en la historia mía como directora de la corporación y en la historia mía como defensora de animales, que he sido ya pues más de la mitad de mi vida. Entonces voy a tratar de que sea la diapositiva, voy a hacer esta aclaración, tienen mucho texto, yo lo hice adrede con mucho texto, con el fin de que si alguien después quiere retomar la presentación, pues pueda entender, porque es que a veces me parece que cuando uno ve simplemente unas viñetas, pero ¿de qué estaban hablando? ¿Sí? Entonces yo le puse el texto, que es una historia más que datos, es una historia del camino individual que se toma cuando uno va a ser o quiere ser vegano, ¿cierto? Entonces, como ella ya decía, yo soy la directora de la Corporación Raya, es una organización de Medellín que fundé en el año 2003, ya llevamos 22 años trabajando por los animales. Soy coordinadora del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y también soy profesora de temas ambientales en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Y pues en mis redes sociales comparto todo el tiempo videos y contenidos sobre la crisis que se llama la policrisis, la crisis, la omnicrisis también se le dice, o la crisis ecosocial, pues en resumidas cuentas. Entonces vamos a empezar con un pequeño viaje. Yo lo pongo aquí en presentación. Perdón, no había prendido la cosita. Bueno, entonces empezamos como con la decisión personal. ¿Cuál fue el caso mío? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Yo empecé en Medellín en el año 2003. Bueno, yo ya llevaba mucho tiempo trabajando como una jovencita por los animales, pero en el año 2003 fundé la Corporación Raya en una ciudad que era completamente distinta a la ciudad que es ahora. Era una ciudad en la que usted en cada esquina encontraba 2 o 3 animales en condición de calle, perros, gatos, había vehículos de tracción animal. ¿Aquí hay vehículos de tracción animal? No. Había vehículos de tracción animal, había tauromaquia, había un montón de dinámicas relacionadas con la explotación, el abuso y la violencia hacia los animales, pues que obviamente al estar ahí al frente de los ojos de uno podía ver los perros atropellados, los caballos abusados, cada 8 días de enero y febrero había corridas de toros, entonces había, digamos que un enfoque en esas problemáticas particulares que lo hacían a uno no negar, pero sí por lo menos no ver las otras problemáticas que hay con los animales en términos de violencia y abuso.
Entonces, en ese momento, pues obviamente había que atender esas problemáticas urgentes. Nos dedicamos a ver cómo hacíamos para que los animales, los perros y gatos tuvieran un hogar, para crear el albergue municipal, para crear programas de esterilización y de bienestar de perros y gatos, para erradicar los vehículos de tracción animal y hacer programas de sustitución que pudieran ser efectivos, en protestar afuera de las plazas contra las corridas de toros, que era pues una cosa que además de ser muy necesaria, era bastante peligrosa porque estábamos luchando contra un gremio muy poderoso, muy violento además, que pues eso se convertía en una batalla campal ahí afuera de la plaza de toros y todo. Entonces eso nos hizo enfocarnos en esas situaciones, pero cuando uno empieza a trabajar por los animales, uno empieza a movilizarse. En ese entonces no había redes sociales, no había internet como lo conocemos ahora, entonces la comunicación o la forma en la que nosotros contactábamos el mundo exterior era mucho más demorada, mucho más y más lenta, era a través de correo pues certificado que uno tenía que ir a mandarlo en una carta, o empezabas a ver correos electrónicos, entonces podíamos enviar correos y nos empezamos a dar cuenta de otras problemáticas que viven los animales, que son los animales explotados en la industria pecuaria, los animales usados para comida. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque como coordinadora del programa sociojurídico de protección jurídica a los animales, que está dirigido a abogados y politólogos, una de las cosas en las que yo más me concentro es en que los estudiantes cambien la forma en la que hablan de los animales. Entonces, nosotros dentro de nuestro programa o de nuestras rúbricas tenemos un ítem que se llama lenguaje antiespecista, porque el derecho es una disciplina que es bastante especista, ya vamos a ver más adelante a hablar un poco del especismo, pero es una doctrina que está basada en la explotación de los animales, ¿cierto? Nuestro sistema general de la vida está basado en la explotación de los animales y en la violencia hacia los animales. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos cosas como animales de consumo, animales de laboratorio, estamos diciendo que esos animales de hecho sí pertenecen ahí, que su destino único en la existencia es ese, el de ser abusados en la industria o de ser abusados en los laboratorios. Entonces, quería hacer esa breve aclaración porque me parece importante pues como hacer pues tener esas delicadezas a la hora de hablar que dicen mucho, ¿cierto? Por ejemplo, tampoco decir mascota o decir que soy el dueño del perro, o decir que soy el propietario, que es lenguaje que finalmente ha sido fijado o dado por el derecho, que las leyes lo estipulan así, pero que nosotros como academia tenemos la obligación de empezar a cuestionar, a problematizar y a cambiar. Entonces, una vez empezamos a ver todo lo que le sucede a los animales en la industria pecuaria, ahí empieza el veganismo a través de una decisión personal. Y es una decisión personal porque yo decido no seguir comiendo animales, yo decido salirme de ese hilo de explotación y no seguir patrocinando esto. Pero entonces cuando uno empieza en el veganismo, cae en una cosa que es simplemente fijarse en la alimentación, ¿cierto? Como limitar el veganismo a una dieta. Y ahí viene el marketing. El marketing le dice a uno, no, mira, come esto, come lo otro, tal cosa. Y uno está siempre todo el tiempo mediado por el marketing. Entonces el marketing le dice a uno qué comer o qué no comer, y por eso la decisión termina siendo solamente personal. Es como elegir si quiero hacer una dieta keto o si quiero hacer una dieta yo no sé qué, o yo no sé quién cita, o la dieta de los 30 días o yo no sé qué. Entonces, pero no, aquí se decide simplemente dejar de comer animales y se centra el veganismo simplemente en esa acción única de dejar de comer animales. Antes de dejar de comer animales o de volverme vegana, yo quiero hablar de una cosa en la que yo caí. Voy a hablar de algunas trampas en esta charla. Es la trampa que yo llamo la trampa del vegetarianismo. Caí en la trampa del vegetarianismo, dejé de consumir carne, pero seguía comiendo otros tipos de productos como las secreciones de los animales, leche, huevo, etcétera, y caí en esa trampa mucho tiempo. Yo fui vegetariana más o menos unos 15 años, de los cuales obviamente en este momento me arrepiento, pero caí
caí en esa trampa de no, ya con esto es suficiente, ya con esto los animales están bien, y realmente pues uno tiene que ir más allá y entender qué es lo que pasa a los animales, por ejemplo, en la industria láctea, en la industria de los huevos. Y esto que yo estoy diciendo, muchachos, yo sé que para muchos rechinan, muchos como, pero ¿esta de qué está hablando? ¿Cómo nos van a cuestionar la alimentación? Porque finalmente en eso es en lo que hemos basado nuestra nutrición, que si lo vamos a ver desde la perspectiva de la salud, no está para nada bien. Pero en eso es lo que lo ha basado no solamente el marketing, sino el grande poder económico de la ganadería, el grande poder económico de la industria pecuaria, el gobierno. Todo esto ha sido financiado obviamente por el gobierno, el crecimiento de la industria pecuaria. Entonces ahí hay mucha tela para cortar. Luego entonces uno, a partir de que toma esa decisión de hacerse vegano, esa decisión personal de hacerse vegano, de escoger no comer animales, que no se debe quedar ahí, sino que debe avanzar a qué me estoy poniendo en la ropa, de dónde vienen estos zapatos, de qué están hechos, este producto cosmético que estoy usando, en quién se probó, que son cosas que si ustedes se ponen a observar, nadie le va a decir a uno, nadie nunca le va a decir a uno, oye, ¿por qué dejaste de usar ese producto cosmético probado en animales? Antes le van a decir a uno, sí, claro, hay que dejar de usar productos cosméticos usados en animales. Pero si yo digo, soy vegana y no como animales, pero vení, ¿cómo vas a dejar de comer animales? Entonces, obviamente, la decisión de lo que uno come es lo que más generar no solamente cuestionamiento, sino también un poco de repudio, que de eso no voy a hablar ahora, pero ya hay muchos estudios que muestran que cuando uno dice que es vegano, inmediatamente todo el mundo lo detesta. Entonces, cuando uno ya empieza como a entender un poco más del veganismo como decisión personal, como decir yo no voy a ser partícipe de lo que está sucediendo, no voy a ser partícipe de lo que les pasa a los animales, entonces llega el cuestionamiento ético. Muchachos, una pregunta. Aquí, ¿quiénes están porque quieren escuchar sobre el veganismo? Un par. ¿Los otros están por qué? Con toda tranquilidad, a mí no me importa. Mi clase es relleno en el ITM y todo el tiempo le digo, ¿quién está aquí por relleno? Y nadie levanta la mano cuando yo sé que es así. Pero ¿quién está aquí como por una obligación de nota o así? Y los que no levantaron la mano ni para lo uno ni para lo otro, ¿en qué plan están hoy en este auditorio? Hable alguien algo. ¿Quién se atreve? Nobody. ¿Por qué tan callados? ¿Tienen frío? ¿Quién tiene frío? ¿Quién tiene sueño? Todas las anteriores. Vamos a intentar que sea una charla amena, para que sea amena para ustedes, para mí. Si quieren que les hable algo, suspendo y hablamos de otra cosa. Pero intentemos pues como estar todos en la misma página para que no sea muy raro que yo esté hablando aquí, todo el mundo mirando en el celular o en el computador. Vamos a intentar que sea chévere pues, o sea, como que por lo menos un cuestionamiento de nuestras vidas salga el día de hoy. Cuando entonces uno empieza a hacerse esas preguntas, cuando uno empieza a entender que los animales están viviendo unas existencias miserables y que nosotros somos los culpables de esas existencias miserables que se cuentan por miles y miles de millones de animales por año, y que si nosotros, por ejemplo, le hiciéramos a un perro lo que se le hace a un cerdo o a una vaca o a un pollo en un matadero, todo el mundo saldría a las calles a protestar. ¿Quién tiene perro aquí? Ah, mire, muchos. ¿Y gato? Hay una que tiene perro y gato. Perro y gato. Sí. Cuando ustedes ven a sus perros y a sus gatos, ustedes identifican algún tipo de emociones en ellos. ¿Cuáles? Usted que dice, no, este perro siente esto. Alegría, tristeza, miedo, celos. ¿Quién tiene un gato o un perro celoso? ¿Qué otra? Bueno, sí, todos, deseos o inclusive rechazos a cosas, ¿cierto? Todos los animales tienen lo que se llama la sintiencia, que es la capacidad que cada uno de los seres vivos tiene de tener experiencias positivas o negativas. Todos los seres vivos, animales,
hasta los insectos se ha probado que son animales sintientes, que tienen la capacidad de tener experiencias positivas y negativas, y de hecho la literatura últimamente está siendo muy amplia en el tema de los insectos, porque por los insectos nadie da un peso. Los insectos todo el mundo, no, una cucaracha, ¡ti! Lo primero que hace la gente cuando ve un insecto, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando ve un insecto? Estriparlo. ¿Por qué? Porque a eso nos enseñaron, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, encuentra que ya hay unas personas que han desarrollado durante mucho tiempo esas perspectivas éticas frente al trato que le damos a los animales. Yo quisiera saber ustedes de qué carrera son. Ingeniería mecánica. ¿Qué otra? Civil. Muchos ingenieros. ¿Qué otra ingeniería hay? ¿Cuál? Eléctrica. ¿Aquí hay biomédica? No. Pues no era porque quería hablar con nadie de biomédica, porque yo de eso no sé nada. Tengo el cartón, pero pues no. Me ponen a arreglar un equipo biomédico y el paciente hasta ahí llegó, ¿cierto? Es como que no. Pero bueno, ustedes como ingenieros, quizás muchachos, pues obviamente este tipo de charlas no va a ser muy productiva para su carrera profesional, pero por lo menos van a tener un poco más de cultura general frente a la relación que tenemos los seres humanos con los demás animales. Entonces desde Aristóteles ya se estaba pensando la relación que teníamos con los demás animales. Para muchos Aristóteles era una de esas personas que decían que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con los animales. Porque se va y porque se aburrió. Lo que nosotros queríamos con los animales. Entonces no, pero Aristóteles nunca dudó de que los animales, que en ese entonces se concebía como ánima, nunca dudó que tuvieran ánima, que tuvieran un alma, que fueran sintientes. Él nunca lo dudó. Que por otro lado pudo haber fomentado la explotación o el abuso de los animales, porque decía pues como que finalmente el ser humano era el centro, pero él nunca dudó que los animales fueran sintientes. Pero después empezó a llegar el capitalismo. Y con el capitalismo empezaron a aumentar las prácticas horripilantes con los animales, que se volvieron para los seres humanos únicamente como máquinas de explotación. Si usted va a una explotación pecuaria, llámese un galpón o llámese lo que sea de una industria porcícola o lo que sea de explotación pecuaria, usted va a ver que los animales allá son tratados como máquinas, no son tratados como seres vivos, son tratados como máquinas de las cuales obtener un recurso económico. De los animales se obtiene plata. Eso básicamente es la clave de la industria pecuaria. De los animales se obtiene plata. Entonces Aristóteles ya decía, sí, los animales tienen ánimas. Pero después, por allá en el siglo XIX, llegó un señor que se llama Jeremy Bentham, que usó esta frase que es muy conocida pues como en la defensa de los animales, que dice: un caballo o un perro adulto son, más allá de toda comparación, animales racionales, así como también con mayor capacidad de comunicación que un niño de un día, de una semana o incluso de un mes. Pero supongamos que esto no fuera así, ¿de qué serviría? El asunto no es pueden razonar ni tampoco pueden hablar, sino pueden sufrir. Y eso que él dice aquí es una de las claves en la defensa ética de los animales, porque cuando uno le pregunta a alguien, o yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nos comemos a los animales? Porque validamos y todos aceptamos que está bien comerse los animales. ¿Quién es el valiente de aquí? La valiente porque casi siempre son mujeres. ¿Quién? No hay. Alza la mano uno y diga por qué nos comemos los animales. Aparte pues porque a la gente le gusta comérselos, pero ¿cuál es la razón, la perspectiva moral frente a nuestra decisión de comer animales? Por costumbre, pero sí. Desde pequeño le enseñan a uno que si no come carne no tiene proteína. ¿Qué más? Para ustedes los animales son menos. Entonces, ¿por qué no los comemos? Pero si usted tiene hambre, ¿por qué no puede comer otra cosa que no sean animales? ¿Por qué el animal? ¿Por qué no puede ser otra cosa?
No te gusta ninguna verdura. Y entonces usted entra al baño todos los días. Sí sabe que las verduras son necesarias para la fibra y tal, el tránsito intestinal. Muchachos, nosotros no somos carnívoros, los seres humanos no somos carnívoros. Eso pues se lo inventaron los alpha males últimamente, pero nosotros no somos carnívoros, nosotros somos seres vivos omnívoros. Debemos comer de todo. De hecho, nosotros somos primates, como el chimpancé, como el orangután, como el bonobo, ¿cierto? Somos primates y los primates, todos los primates tienen una dieta mayoritariamente vegetal que obtienen de las hojas, las raíces, los tubérculos, las frutas, las plantas, todo, ¿cierto? Y tienen más o menos, por ejemplo, los chimpancés tienen un 2% de su dieta que es de origen animal, que es de animales que encuentran muertos o que están heridos y se los pueden comer, que básicamente fue como nosotros empezamos a consumir animales. Nosotros humanos cuando éramos cazadores, más recolectores que cazadores, nosotros éramos nómadas, ¿qué quiere decir que éramos nómadas? Que íbamos caminando por el mundo, íbamos caminando. Y nos alimentábamos de lo que encontrábamos, hojas, raíces, frutas, ¿cierto? De lo que íbamos encontrando, de eso nos alimentamos. Porque cazar, muchachos, venga, yo les pregunto una cosa, ¿cuál de ustedes es capaz, ya, yo le traigo una vaca ya, aquí se la pongo, tin, y llegué, tin, con sus garras, le clava el diente y la mata? ¿Cuál? ¿Quién tiene el colmillo, pues, así de fino o sea, uno le está haciendo así, la vaca ya le metió una patada en la cara y le partió la cara en 3 partes. Es imposible, muchachos, nosotros no somos carnívoros, no tenemos la habilidad de un carnívoro, no tenemos la anatomía, la fisiología, pero empezamos a comunicarnos y esa comunicación en la que nosotros podíamos esperar del otro y decirle al otro qué hacer, nos permitió matar animales. Pero también no era de hecho hay unos estudios recientes en los que dice que en nuestra dieta, la de los Andes, por ejemplo, en Turquía también se hizo otro estudio que era primariamente vegetal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil conseguir vegetales que comer animales. Incluso cuando éramos cazadores era muy difícil, es que cazar es difícil, los animales no son fáciles, ahora los matamos porque los confinamos y ya los industrializamos, pero realmente comer animales no es fácil. Entonces, cuando nos preguntamos por qué le hacemos eso a los animales, uno siempre le obtiene la respuesta, porque es que los animales son menos que los seres humanos, que nosotros los seres humanos hemos hecho, ya aquí pues empiezan unas cuestiones teológicas que cada uno estará o no estará de acuerdo, el que es ateo, el que no es ateo, el que cree en Dios, el que cree en Yahvé, en Yahé, en yo no hay quién y en yo no hay quién. Pero pues la idea general de que los animales son menos simplemente porque no son de nuestra especie o porque no son inteligentes se cae cuando pensamos en que hay personas que no son tan inteligentes. Porque yo les voy a preguntar una cosa, imagínense donde nosotros nos vinieran a poner la vara de la inteligencia o del derecho a la vida mejor, nos pusieran la vara del derecho a la vida en quién sabía hacer una transformada de Fourier. Se salvan 2, yo también, nos salvamos 4, 5, bien, los otros paila parce. Paila porque no saben hacer una transformada de Fourier. Entonces hay personas más inteligentes que otras, hay personas que tienen unas habilidades distintas a las otras. ¿Eso quiere decir que por esas habilidades distintas hay que hacerles daño o que signifiquen o valgan menos? No. Entonces después vino un señor que se llama Peter Singer, que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Peter Singer empezó también en un libro en 1975 a hablar, en el libro más famoso que existe sobre el tema de la cuestión animal, que se llama Liberación Animal. Él empezó ahí a hablar de cómo los animales eran sujetos morales, o sea, nosotros tendríamos que preocuparnos por lo que les pasa a los animales. Luego vino otro señor que se llama, aquí no está tampoco, está en la otra diapositiva, que se llama Tom Regan, que es una persona que dijo una frase o un concepto muy importante, que es el concepto de que los animales son sujetos de vida. Aquí está, miren, son sujetos de una vida. ¿Qué significa que los animales sean sujetos de una vida? Ustedes que no son abogados, quizás no vayan a entender esto, pero cuando uno habla en leyes o en derecho de que un ser es sujeto de derechos, quiere decir que a ese ser se le pueden asignar. Ustedes saben que los niños no son sujetos de derechos. ¿Usted sabía eso? Los niños no son sujetos de derechos. Son sujetos de protección especial, pero no son sujetos de derechos. ¿Por qué? Porque no tienen deberes.
que a mí me parece bastante extraña esa interpretación, ¿cierto? Pero así como los niños, los animales tampoco tienen derechos. Si un animal fuera a tener un derecho, si nosotros le fuéramos, porque los adjudicamos nosotros los seres humanos, obviamente, subjetivamente, si los animales fueran a tener derechos, ¿cuál sería el primer derecho que se le daría a un animal? El de la vida. O sea, si el básico, pues, o sea, todo animal tiene derecho a la vida. ¿Y qué pasa si nosotros le otorgamos derecho a la vida a los animales? Si yo digo, no, todos los animales tienen derecho a la vida, ¿qué pasa? Aquel que tiene hambre y vive hartando animales, se le jodió el negocio, ahí no puede seguir. Entonces, esa es la razón, muchachos, por las que no se le adjudican derechos a los animales. Los animales en ninguna parte del mundo tienen derechos. Si tienen algunos animales en casos particulares un derecho, les voy a contar uno de esos casos. Resulta que en Argentina había una orangutana que se llama Sandra, que vivía en un zoológico. Esa orangutana vivía en un espacio miserable, como todos los animales de los zoológicos. Yo trabajé en el zoológico de Medellín, que ahora ya no llamáis que zoológico, sino que llama Parque de la Conservación, pero finalmente es el mismo modelo de exhibición de animales. Trabajé ahí como líder de proyectos estratégicos. Bueno, no voy a hablar de eso. El caso es que la orangutana Sandra vivía en un espacio de confinamiento muy pequeño, como todos los animales en los zoológicos, y un colectivo de abogados, que es el colectivo de abogados por la liberación animal, hizo todo un proceso legal para lograr que esa orangutana fuera liberada de ahí, adjudicándole un derecho. Y fue el derecho, fue darle la categoría de sujeto de derecho. Entonces ella tenía esa categoría de sujeto de derecho y por eso la pudieron liberar, la pudieron sacar del zoológico y mandarla a un santuario, pero eso no quiere decir que ella tuviera todos los derechos. Y cuando hablamos de derechos de los animales, no estamos diciendo que tengan derecho al voto y no estamos diciendo que tengan derecho, ¿qué otro derecho tiene uno que no tienen los animales? Que tengan derecho al voto o derecho a... pues sí, como a tener una identificación o un registro civil de nacimiento. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que tienen derecho a otras cosas. Sin embargo, como esto es complicado desde el punto de vista jurídico, estos sujetos de una vida, que básicamente es decir, tienen derecho a la vida, sería mucho mejor para los animales que simplemente la adjudicación de los derechos. Entonces, luego, ¿alguien habló? No. Luego vamos a hablar de cómo después de todas esas posturas, cómo avanzan esas posturas que también dan pie a unos tipos de discriminación. Por ejemplo, el que les dije que se inventó el concepto de sujetos de una vida, él pensaba que solamente algunos animales, los más inteligentes, eran los que podían ser sujetos de una vida, mientras que los otros no. Entonces eso genera algo que se llama el especismo. El especismo es básicamente la discriminación por especie, es igual a la discriminación por raza, que ustedes saben que la raza no es un concepto real, es una pendejada que nos inventamos nosotros, no existen las razas, eso es mentira. Entonces, las razas, pero nosotros como nos encanta odiarnos entre sí, entonces odiamos a los que son de una raza, entre comillas, odiamos a los que tienen una preferencia sexual, odiamos a los que tienen una religión, odiamos a los que tienen una nacionalidad y odiamos a los que tienen una especie. Entonces, el especismo es esa forma de discriminación en la que nosotros discriminamos, valga la redundancia, discriminamos a los animales por su especie. Se presenta de dos formas. La primera es: todo lo que no sea humano hay que discriminarlo. Podemos hacer lo que queramos sobre ellos, sobre los perros, sobre las vacas, sobre los caballos, sobre los animales, podemos hacer porque no son humanos. Y hay otra forma de discriminación que es, bueno, a estos sí nos gustan y a estos no nos gustan. Nos gustan los perros, a los perros les buscamos leyes, hacemos protestas, los tratamos bien, los recogemos de la calle, los curamos, pero a las vacas no, a las vacas les podemos hacer... ¿cómo se dice? Trocearlas mientras están vivas, las podemos meter en pequeños espacios para que no se puedan mover, les robamos los hijos cuando nacen, las inseminamos artificialmente todo el tiempo y está normal. Entonces el especismo se manifiesta de esas dos maneras. Entonces cuando nosotros empezamos a hablar de esas posturas éticas, finalmente también las vemos reforzadas en estos discursos de estos pensadores que bueno, cada uno tiene su visión. Entonces, como les hablaba Peter Singer, el del libro Liberación Animal, él es uno de los precursores de una ciencia o de una disciplina que se llama el bienestar animal. ¿Han escuchado hablar de eso? No, bueno,
Entonces el bienestar animal es, María Paula apenas se ríe, ¿por qué están tan callados, hombre? No están tan callados. El bienestar animal es esa visión de la protección animal que busca matar a los animales más pasito. Es como, bueno, vamos a ampliarle la jaulita un poquito, vamos a, vean, hay cosas tan absurdas en la ciencia del bienestar animal, que en la Universidad de Antioquia, donde yo trabajo, en la Facultad de Ciencias Pecuarias, se inventaron y es que vamos a poner, ustedes saben cómo viven las cerdas que tienen hijos para que la gente coma, para que aquel calme el hambre. ¿Saben cómo viven? Les voy a contar. Imagínense que una cerda de gestación, una cerda que es explotada, su maternidad y su cuerpo, mira, está completamente dormido, con la boca abierta y toda, vea, completamente. Entonces, una cerda de gestación vive en un espacio más o menos de 1 metro por 3 metros en el que ella vive sin poder voltearse, sin poder moverse, y lo que hacen es que la inseminan, la preñan forzosamente. Ella tiene sus lechones con los que no puede interactuar. La maternidad se la roban, ella no puede interactuar con sus lechones. Los lechones, ella está enjaulada así, no se puede ni mover. Y los lechoncitos están ahí intentando, ella como no se puede mover, apenas lo que puede hacer es pararse y volverse a echar, muchas veces los aplasta. Entonces, en la Universidad de Antioquia se inventaron, y es que bueno, para mejorar el bienestar animal, o sea, un animal que pasa toda su vida encerrado sin poder moverse en una cosa oscura donde todos están cagando y meando y que huele a amoníaco y a demonio, es que vamos a ponerle música clásica. Vamos a ponerle música clásica para que se relajen. Parce, pero ¿no sería mejor si no están ahí? No. Entonces eso es la ciencia del bienestar animal. ¿Cómo hacer que sufran más bonito o que sufran menos, cierto? Ya se me acabó el tiempo. Que sufran menos. Entonces luego llega este señor que se llama Tom Regan, el de los sujetos de una vida, y dice, no, pero lo que hay que hacer es darles derechos, pero solo a algunos, a los más grandes, a los más inteligentes y tal. Entonces este tema de los derechos, que todavía no está en la práctica, esto no existe, no, los animales no tienen derechos, da pie también a otra cosa que se llama el abolicionismo de las prácticas crueles, de la violencia hacia los animales, que es finalmente lo que los veganos estamos buscando. Si yo les dijera a ustedes, muchachos, vea, yo soy abolicionista de la esclavitud de los negros, yo soy abolicionista de la esclavitud de los negros, porque yo creo que ningún ser humano debe ser esclavo de otro. ¿Quién se opondría a eso? Pues Donald Trump y Elon Musk, por supuesto, pero ellos no están aquí. ¿Quién de aquí se opondría a eso? Nadie. Pues uno con sentido común no se opondría a que una persona no sea esclava de otra. Pero ¿por qué entonces hay tanto rechazo frente a decir, hombre, nosotros como veganos estamos buscando la abolición de la violencia hacia los animales, que es lo que se llama pues el abolicionismo? Entonces, esas posturas son encontradas y miren que están dentro del mismo movimiento de protección animal. Los que quieren matar más pasito, pues los veganos no los queremos mucho y los otros no nos quieren mucho a nosotros porque somos muy radicales. Pero uno con la violencia no negocia, la violencia no es algo en la que uno medie, uno no dice, bueno, en los feminicidios se pueden matar a las mujeres, pero más pasito, uno no negocia eso, ¿cierto? La violencia es violencia y la violencia tiene que terminar. Entonces, esta frase la saqué de un artículo de este muchacho que se llama Carlos Díaz. Él es cubano, imagínense, él es cubano y el artículo es maravilloso, es súper bueno porque él hace un recuento pues de toda la teoría ética y de la consideración moral de los animales, pero uno esperaría que en Cuba nadie hable de eso, pues uno esperaría como que en Cuba no esté muy desarrollado, pero él hizo este artículo y yo les traje esta frase que es: conferimos derechos innatos e inalienables a cualquier miembro de nuestra especie, no porque sea capaz de comprenderlos o aplicarlos, sino por el simple hecho de serlo. Entonces nosotros, los seres humanos, todos tenemos derecho, así la gente no entienda qué significa realmente tener un derecho, solamente porque somos seres humanos, mientras que a los otros animales se los negamos simplemente porque no son seres humanos. Entonces eso se llama especismo.
Y el especismo se ve mucho en la práctica, sobre todo, ¿quién estaba aquí en todas las cátedras, en todas las sesiones de cátedra? O en varias por lo menos. Y ustedes han visto que muchas de las posturas de los conferencistas, no estoy hablando mal de nadie, pero las posturas de los conferencistas son muchas veces cómo regulamos, cómo hacemos para